Muy buenos días, hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos al cielo que nos permite disfrutar de la iglesia de nuestros niños. Algunos, cuando se refieren a los niños y a los jóvenes, dicen la iglesia del futuro, pero realmente esa es la iglesia de hoy. Somos la iglesia de hoy y estamos hoy disfrutando de la alegría, del entusiasmo y del aprendizaje que ellos han tenido a través de nuestros programas en los clubes de conquistadores, aventureros y captores. Gloria a Dios por la bendición que nos da. En el día de hoy, como dijera nuestro primer anciano, tenemos el gran privilegio de ser testigos de una linda ceremonia bautismal y poder ver cómo almas se entregan a los pies de Jesucristo y nacen de nuevo en el reino del Señor. Y para la gloria de Dios se cumple en nosotros el cometido, el llamado que nos hiciera el cielo a través de nuestro Señor Jesucristo, de ir y predicar del Evangelio, de llamar a aquellos que se pierden para que antes de que sea tarde entren en la gracia y en la bendición del Señor. Esta semana fue una semana muy agitada desde el punto de vista bíblico. Y si algunos no se dieron cuenta, la palabra de Dios se exaltó en esta semana con el cumplimiento, con la verificación del cumplimiento de las profecías. Pero al mismo tiempo, un mensaje de texto por el área privada enviada por el cielo a la iglesia. Y todos los que estudiamos la Biblia, tranquilos, callados, sin hacer mucho alarde, descubrimos que el Señor nos está gritando al oído que Jesús viene ya. Las circunstancias se están dando para que tú y yo podamos encontrarnos con nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Hay una imagen que a mí me impresionó mucho esta semana y fue ver al presidente del Senado de los Estados Unidos, republicano, llorar ante la cámara, llorar. Y me impresionó mucho porque recordé esa frase de la señora White, entre otros libros está en Testimonio para los Ministros, donde ella dice que la ley dominical será firmada en un gobierno republicano. Interesante, ¿verdad? Así que las cosas se están dando para que en nuestras narices se cumplan las profecías. Pero el cumplimiento de la profecía y la estrechez de las circunstancias que vivimos en estos días nos llaman exclusivamente para que nos preparemos, para que estemos advertidos, porque el Señor está extendiendo su brazo salvador sobre un pueblo que en esta tierra se prepara para el encuentro con Cristo Jesús. La salvación es la mayor obra de Dios. En esta semana fuimos testigos del eclipse lunar. Imágenes por todas partes, además de las que pudimos ver personalmente, nos hablan de las maravillas de Dios, de la obra extraordinaria que Él ha hecho en nuestro vasto universo. Pensar solamente en detalles del universo salidos de la inteligencia de nuestro Señor nos hace quedar anonadados ante un Dios tan maravilloso y tan extraordinario. Pero no hay absolutamente nada en este vasto universo, ni el átomo, ni las células, ni el ADN, ni una linda flor ante los ojos de un enamorado, ni una noche estrellada,
No hay absolutamente nada en este vasto universo hecho por la mano de Dios que sea tan extraordinario y que trascienda mucho más allá del mismo universo y por la eternidad que la salvación de los seres humanos. Usted puede espaciarse en cualquier área de las cosas que Dios ha hecho. Y como decía ahorita el pastor Rivera, cuando se trata de la salvación, nuestro Dios está pasado. La botó. Porque el trabajo que hizo el enemigo para enredar a la raza humana, de tal manera que no podamos salir de ese enredo jamás, que Dios tenga que confirmar que se arrepiente de haber hecho hombres sobre la tierra. Y cuando el Satanás escuchó esa frase de parte de Dios, que se arrepiente de haber hecho hombre en la tierra, entendió que el próximo paso del Dios del universo era destruir al hombre. Pero ese Dios extraordinario que habló y las cosas existieron, que dijo y aparecieron, sacó, para desgracia del enemigo, un plan especial por medio de la sustitución expiatoria de Cristo Jesús, limpiando tus pecados y los míos. Por eso cobra una relevancia extraordinaria el texto que fue la lectura bíblica de hoy, de Isaías 45, verso 22. Uno de mis textos favoritos en las Sagradas Escrituras. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Este texto, hermanas y hermanos, nos muestra de una manera amplia tres maneras, tres aspectos de la obra que Dios realiza en nosotros, confirmando que fuera de Él no hay otro. Cuando nosotros leemos ese verso 22 de Isaías 45, vemos en él la firma del dueño de la salvación, la exclusividad de la salvación, cuando dice, mirad a mí. En segundo lugar, el medio que nos da para obtener misericordia. Cuando el versículo dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, nos está indicando que hay una salvación abierta para todo el mundo. Que no importan las circunstancias de tu vida, internas o externas, que no importa el camino por el que esté transitando, que no importan las experiencias por las que haya pasado, que no importan los pensamientos que están recorriendo tu memoria, tú estás incluido en el plan de Dios. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Y el Señor firma su mensaje para confirmar nuestra fe. Porque yo soy Dios y no hay otro. No hay otra manera como tú puedes alcanzar salvación. Me gustaría detenerme un par de minutos en cada una de estas tres divisiones que tiene el versículo que le estoy presentando. El Señor comienza diciendo, mirad a mí. ¿A quién nos dice el Señor que acudamos en busca de salvación?
Cuando tú estás en medio de una situación difícil, ¿a quién acude en busca de ayuda? Cuando tu camino se torna oscuro y las nubes oscuras de las circunstancias no te dejan ver el camino, ¿hacia dónde te diriges? La expresión mirad a mí abre un campo extraordinario para todos los seres humanos. Fíjese que el versículo no dice, miren al sacerdote y serán salvos. Si así fuere, habría otro Dios. Miren que nos dice, mire al pastor y será salvo. Nos dice, únete a tal iglesia y serás salvo. Ni siquiera dice, mírate a ti mismo para que alcance la salvación. Porque en nosotros no hay nada bueno. Porque dice la palabra de Dios que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Porque todo designio del pensamiento del hombre, dice la misma palabra, es de continuo solamente al mal. Por lo tanto, nuestra única garantía de salvación es mirando a Cristo Jesús. No hay otra forma. Al asegurarnos la salvación por medio de la contemplación del Eterno, el Señor está garantizándonos que por medio de esa contemplación, tú y yo podemos hacer nuestras las cualidades de Cristo. Y la realidad es que el mirar al cielo, el mirar a Cristo para alcanzar salvación, solo tiene el objetivo de que por medio de esa permanente práctica de contemplación podamos llegar a ser semejantes a Cristo Jesús. Porque solo cuando alcancemos la semejanza con nuestro Salvador, estaremos listos, número 1, para vivir ante su presencia y número 2, para ser trasladados al reino de los cielos. Simplemente la palabra de Dios dice, mirad. Mirad. No tenemos que hacer otra cosa sino mirar. El hombre ha creado sistemas de salvación o de tranquilizar la conciencia o de hacer que usted se sienta cómodo por medio de muchos ejercicios, de muchas prácticas y de muchas cosas. Ninguna de ellas genuinas ante el llamado que nos hace el Señor. Mirad a mí es el llamado del Señor y ser salvo. Posiblemente como seres humanos nos resulte difícil mantenernos en esta dirección. Posiblemente, como ocurrió con Naamán, encontramos que es demasiado sencillo lo que el Señor nos pide y queremos hacer más. ¿Se acuerdan de la experiencia de Naamán? Cuando Eliseo le envió a decir con sus siervos, si necesita limpiarte, si necesita sanarte, lo único que debe hacer es ir al río tal y allí bañarte, zambullirte. ¿Se acuerdan de la reacción de Naamán? Yo creía que cuando él supiera que soy yo que estoy aquí, iba a venir él mismo a darme una receta, a darme una lista de cosas para hacer. Entonces, mira, manda a sus siervos. De inmediato, como ocurre con la mayoría de los seres humanos, afloró el orgullo de Naamán. Y la razón por la que el profeta se quedó allá, por dirección divina, fue precisamente porque antes de la sanidad física, Naamán tenía que sanar espiritualmente. Y se encontró con él mismo. Se encontró luchando con él mismo.
No podía creer que eso tan sencillo como tirarse en ese río sucio le iba a limpiar. ¿Cómo es posible que no vino a mí sabiendo que yo tengo la autoridad en este país? Sabiendo que yo soy un personaje en este país, no vino él donde mí. Eso es una falta de respeto. Y me manda un siervo, me manda un esclavo. Qué bueno que Naamán hizo todas estas cosas, porque afloró el orgullo y él se encontró cara a cara consigo mismo. Y después, no solamente me hace un desaire, sino que me manda a bañarme en un bendito río sucio, cuando en mi país hay un montón de ríos bonitos. Y el humilde guardaespaldas le dice: Señor, pero si te hubieran pedido una cosa grande, ¿tú no la harías? Esto se lo agrego yo. Abraham, el Señor le pidió a su hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Reunió leña, afiló el cuchillo, lo puso en el burrito y le dijo al hijo: vámonos, porque Dios pidió al hijo. ¿No estás tú dispuesto a dar lo que sea por Cristo Jesús? La historia de la iglesia está marcada con personajes que dieron su vida por el Señor. Si además de los personajes que en la palabra de Dios encontramos, nos dedicamos a buscar cuántos otros en la Edad Media, en la época de la Reforma, entregaron sus vidas por los principios que el Señor ponía en sus corazones. Aún más, como comencé hablando, las profecías bíblicas le han advertido al pueblo que quiere alcanzar salvación que muy pronto serán dictadas leyes contra tu conciencia. Y hasta muchos perderán la vida por mantenerse fieles a esos principios divinos. Y hemos aceptado este mensaje como adventistas del séptimo día, a pesar de que está plasmado de una gran persecución, a pesar de que tenemos que pasar por un tiempo de angustia, por un tiempo de prueba, por un periodo de dificultad extraordinario, y con entusiasmo hemos aceptado este mensaje, dispuesto a pasar por donde quiera que haya a pasar, porque de aquel lado de las pruebas y las dificultades están las gloriosas mansiones celestiales para todos nosotros. Pero a pesar de todo eso que sabemos, a pesar de todo eso que estamos dispuestos a pasar, a pesar de todo ese aprendizaje que nos prepara para las experiencias futuras, lo único que el Señor nos pide para darnos salvación es: mirad a mí. Mirar solamente. ¿Se acuerdan de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto? Cuando desafiaron al Señor con el maná. Ya estamos cansados de comer maná. Nos acordamos de lo que comíamos allí en Egipto. Se le olvidó que eran esclavos. Se le olvidó que estaban trabajando 18 o 20 horas al día. Se le olvidó que estaban siendo vilipendiados y burlados por los egipcios. Se le olvidó que hasta cuando las mujeres parían se paraban 2 guardias ahí. Si es macho me lo llevo. Así vivió el pueblo de Israel. Se le olvidó todo eso y solamente pensaban en el maná que tenían varios años comiendo. Anhelamos volver a comer de aquello, comer carne. Y el Señor le dijo: está bien, Moisés, no te preocupes, vamos a darle carne. La palabra de Dios dice que hasta le salía. Yo no sé cómo sucede eso, pero que hasta le salía. Por las. Y ahora el Señor, en su inmenso amor y misericordia, a un pueblo de dura cerviz, vuelve a demostrarle que lo único que necesita, no importa cuán profundo haya caído, lo único que necesita para salvarse es mirar al Señor. Y cuando se podrían,
por la reacción producida por una alimentación insana, irreverente y hasta fuera de todo control, el Señor puso una serpiente hecha de bronce que brillaba en los altos, cómoda para que sea mirada por cualquiera, pero colocada en un lugar suficiente como para que mirándola solamente tuviera que ejercer la fe. Y yo me pongo a pensar, ¿será que hubo algunos israelitas que prefirieron morirse podridos de la lepra que levantar un poquito el mentón y mirar a aquella serpiente? La Biblia dice que todo el que miraba para allá, de inmediato se sanaba. ¿Será que hubo alguno que prefirió quedarse con su podredumbre y no hacer eso tan sencillo como mirar hacia allá? Bueno, el relato bíblico nos confirma que sí. Y uno, refiriéndose a eso, diría: bárbaro. ¿Cómo es posible que usted tenga un cáncer y le diga lo único que necesita para el cáncer es dar 3 brinquitos y se te sana? Y usted dice: no, eso no es verdad. Pero darte los 3 brinquitos que no pierde nada. No me voy a dar ningún 3 brincos, eso no es verdad. Y estoy poniendo algo elemental. Porque así de elemental era para el pueblo de Israel mirar a la serpiente envuelta, hecha en bronce, que brillaba, y no miraban. Y enfatizo en el caso de Naamán, y enfatizo en el caso del pueblo de Israel, para regresar con ustedes al capítulo 45, verso 22 de Isaías, y recordar que lo único que necesitamos para la salvación es mirar al Señor. El Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué pensabas tú hasta hoy acerca de la salvación? ¿Qué planes había hecho respecto de cómo salvarte? ¿Qué estás esperando para dar el paso de encontrarte definitivamente con Cristo Jesús? ¿Cuál es la idea que ha elaborado en tu mente respecto de la salvación? Si cualquiera de las preguntas que te hago contestan diferente a lo que dice Isaías 45, 22, yo te invito para que recapitules en tu respuesta. Porque el Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios, porque lo digo yo, porque así yo lo propuse, porque es la manera como yo lo determiné. Amigos y hermanos, todos podemos mirar, todos podemos mirar al Señor, aún aquellos, como abarca el mensaje, que ocupamos o que vivimos o que pertenecemos a lo último de la tierra. Porque posiblemente tú te sientes que no eres nadie, posiblemente sientes que tú no representas nada, posiblemente te sientes deprimido. En algún momento de tu vida te has sentido acongojado. La frase intermedia de este versículo te cubre a ti, no importa la circunstancia en la que te encuentres, porque la salvación ha sido expedida para todos los términos de la tierra. Pero pregunto de nuevo, ¿quiénes son los términos de la tierra? ¿A quiénes corresponden? En primer lugar, a aquellos que sean alejados de Cristo Jesús. No solamente que viven lejos de una manera geográfica o física, sino que viven lejos del Señor. Todos los términos de la tierra incluye a aquellos que una vez
aceptaron a Jesús como Salvador personal, vivieron con Él, alabaron su nombre, trabajaron para Él y hoy se han alejado del Señor y viven una vida diferente y una vida divorciada de las cosas espirituales. Pero todos los términos de la tierra también incluye a aquellos que nunca en su vida se han detenido a pensar que no vinieron a este mundo solo para vivir 60, 70, 80 años, sino que vinieron a este mundo con el objetivo, y como dice Pablo en Efesios, inspirados por Dios, predestinados para salvación eterna. El Señor solamente ve en ti a un redimido de Jehová. Esta semana hablaba con la mamá de la abuela de mi esposa. Estamos predicándoles por teléfono. Estamos tratando de hacer algunos cambios con ella. Estamos procurando ponerle a Jesús de una manera más vivencial en su vida. Pero tenemos que hacer muchas cosas porque el sábado antepasado cumplió 103 años. Y la doña me sale y tiene una lucidez y una habilidad. Cuando usted va a visitarla, ella es la que quiere cocinarle. Pero estamos tratando de hacer que ella, como hizo el pueblo de Israel en el desierto, desaprenda y aprenda de nuevo. Como el miércoles como a las 9 y algo de la noche, yo hablaba con ella. Fue el miércoles porque fue regresando de la iglesia de Beatriz. Y yo le decía a ella, para salvarte solo necesitas a Jesús. Pero para vivir salvada necesita hacer lo que ordene Jesús. Y se lo dije porque si fuese a aceptar a Jesús como tu Salvador personal ahora y en 3 minutos te fueras a la tumba, pues no necesitas más que aceptarlo. Pero como vas a seguir viviendo, y yo espero que 10 o 12 o 15 más, así le dije, porque está fuerte la doña, necesitas aceptar a Jesús como Salvador y vivir de acuerdo a sus principios. Solo tiene que aceptarlo. Quedamos en que esta noche la voy a llamar de nuevo y esta noche le voy a hacer el llamado para aceptar a Jesús como Salvador personal. Y voy a utilizar este versículo de Isaías 45, 22. Pero quiero dejar en la mente de ustedes que ninguno tiene 100 años, que por ahí hay algunos de 90 y menos, que podemos repasar nuestra experiencia pasada, que podemos haber creado en nuestros corazones algún estilo o método, o que usted cree que sabe cómo se puede salvar, cómo puede organizar su vida con el Señor. Yo quiero dejar en la mente de ustedes, hermanos, que nada de lo que podamos argumentar puede cambiar la intención del cielo. El Señor dice, mirad a mí y sé salvo. A eso no hay más nada que agregarle. Mirad a mí y sé salvo. Y para que tú no digas, y yo también, el Señor dice, todos los términos de la tierra. Ese llamado ha llegado a varios de nuestros hermanos y hoy se preparan para sellar su vida con Cristo Jesús por medio del bautismo. Pero ese llamado del cielo tiene que llegar al corazón de cada uno de nosotros. Los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal en el pasado, porque necesitamos mantenernos caminando firmes, como mirando al infinito, y aquellos que por alguna razón se han encontrado solamente evaluando la posibilidad de entregar su vida totalmente al Señor. A todos
La palabra de Dios nos abarca, porque no lo dice el pastor Solano, lo dice el mismo Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová Dios y no hay otro. El llamado es directamente del cielo. Un llamado para tu corazón. Un llamado para tu vida. Sed salvo, porque el Señor quiere que seas salvo. Vive como salvado en Cristo Jesús, alabando y glorificando su nombre, haciendo su santa y divina voluntad, y camina con Él, con entusiasmo y con alegría, en este mundo difícil en que nos encontramos, hasta que con Él lleguemos a las mansiones celestiales. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude a prepararnos para ir con Cristo Jesús al reino de los cielos. Ahora vamos a hacer dos cosas.